Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer término, quiero agradecer a la Librería Contexto, a Rubén Duc y a todo su equipo de trabajo que hacen posible estas charlas virtuales con aportes muy importantes de los diferentes disertantes y sobre todo en el ámbito jurídico. No quiero dejar de soslayar y de decir también en el marco de esta charla de perspectiva de género que desde este rol como legisladora y que desde la Cámara de Diputados también se han impulsado proyectos de resoluciones que modifican el reglamento interno de la Cámara. Existen dos proyectos de resolución, uno del año 2016, que ha sido presentado por el actual presidente de la Cámara Legislativa, Hugo Sager, y otro del 2018, que ha sido impulsado por la diputada Gladys Cristaldo en compañía de las legisladoras de los diferentes bloques, y en el día de hoy también ha ingresado un nuevo aporte que contribuye a la necesidad de contar en la Cámara de Diputados con una comisión de género que interpele la perspectiva de género en todo el proceso legislativo. Creo que es una discusión que atravesada la pandemia y una vez que podamos configurar las diferentes sesiones ordinarias, empezar a tratarlo. La perspectiva de género en el ámbito legislativo es muy importante porque es la manera de llegar a la igualdad sustantiva y de esa manera poder erradicar las diferentes desigualdades que hoy existen y siguen existiendo en nuestra legislación y en las normas jurídicas. Por eso entendemos sumamente importante esta discusión y que también la demos dentro del ámbito legislativo y que la Comisión de Género sea una comisión más de la que ya cuenta en nuestra Cámara. Dicho esto, presentando a quien hoy nos va a disertar, la doctora María Soledad Zenari, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que ya ha conocido la provincia, ha visitado la provincia en dos oportunidades, una del año pasado y otra este año, en el mes de la mujer, en la semana del 8 de marzo, brindándonos jornadas de capacitación en perspectiva de género, y la verdad que sobre todo resaltar de su gran compromiso, predisposición en cuanto al primer llamado y convocatoria. La verdad que creo que de esto se trata la sororidad dentro de esto que es bregar por una sociedad más igualitaria. La verdad que muchas gracias, María Soledad, por una vez más poder contar y escucharte por sobre todo. Dicho esto, abocándonos a lo que hoy nos convoca a todos, que es la perspectiva de género en el ámbito judicial, les voy a narrar dos hechos que acontecieron en la provincia de Neuquén y que llegaron por sendos recursos a la sala penal que integra la magistrada doctora Zenari y el doctor Lombari, hechos que han ocurrido en la provincia de Neuquén, pero que han tenido una gran trascendencia en los medios, tanto a nivel de su provincia como también a nivel nacionales. Y citar desde el comienzo, sí, que en las sentencias, en ambas sentencias, la doctora ha dicho que se ha juzgado sin perspectiva de género. Uno de los casos, que es del día 8 de mayo del corriente año, Villarroel, que es un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la utilización de armas de fuego. Este sujeto, en el marco que estaba condenado, cumpliendo una sentencia firme de 8 años, en el marco del COVID, de esta pandemia que está atravesando todo el mundo, solicita una morigeración de la pena, una prisión domiciliaria. Vale decir que Villarroel, en el año 2014, ha sido condenado por el hecho de un abuso sexual gravemente ultrajante. En el año 2014, esta persona ingresa al domicilio de la víctima mediante golpes y amenaza, donde se encontraba tanto la mujer que es víctima junto a su niño de 5 años. Una vez que logra ingresar al domicilio, la golpea, le introduce trapos en la boca, tanto de ella como de su niño de 5 años que se encontraba en el hogar, lo toma el niño y lo arroja por la ventana. Una vez que hace esto, y evitando que la mujer pueda pedir auxilio, abusa de ella
y luego, transcurridos estos hechos, es juzgado, en ese mismo año se lo condena, y entre el plazo de la condena que se haga efectiva y la apelación, incurre en rebeldía. Este condenado es quien pide y solicita, fundamentando este año en el marco del COVID-19, la prisión domiciliaria, la morigeración de su pena, aduciendo que tenía una enfermedad pulmonar llamada EPOC. En una primera instancia, por el juez de ejecución deniega la prisión domiciliaria, argumentando de que no había un informe médico que acredite que se encontraba dentro del grupo de riesgo, donde no acreditaba que él corría mayor riesgo dentro de la unidad penitenciaria que por fuera, estando en el domicilio de la hermana, que era el lugar donde él solicitaba ir a cumplir la prisión domiciliaria, y también que el equipo médico había desaconsejado, es más, había desaconsejado que se dé la prisión domiciliaria. Habiendo una víctima mujer, donde la Argentina ha adherido a convenciones internacionales, como la Convención Belén de Pará, donde se tiene que sancionar toda violencia en contra de la mujer. La Defensoría apela en un órgano, en el Tribunal de Impugnación, se da lugar a la prisión domiciliaria sin tener en cuenta las reiteradas denuncias que tanto la mujer que había sido víctima como su hermana, como su madre, hicieron ante las amenazas que recibían de este sujeto antes de haber solicitado esta prisión domiciliaria. Haciendo caso omiso a estos fundamentos, se le otorga la prisión en la casa de, como les decía, de su hermana, donde también vivía un grupo familiar numeroso y donde efectivamente los informes médicos y socioambientales que se hicieron luego no establecían que él corría un menor riesgo cumpliendo la prisión domiciliaria en la casa de la hermana que en la unidad penitenciaria donde él se encontraba, que estaba acompañado solamente de 4 condenados y donde no existía la superpoblación. Él se le otorga en base al artículo 32 de la ley 24660 esta prisión domiciliaria, donde luego el fiscal general recurre y que llega a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén. El segundo caso, que también va a hablar hoy la disertante, también es una persona, ELR, sobre abuso sexual hacia una niña. También solicitándose en el marco del COVID-19, solicita la prisión domiciliaria donde en la primera instancia, al igual que la anterior, es denegada. El Tribunal de Impugnación da lugar a la prisión domiciliaria sin haberse notificado a la víctima que esta víctima, en el momento que ocurrieron los hechos, era una niña y que hoy ya era una mujer mayor de edad. Se ve vulnerado y afectado, y es en contra de la ley que establece los derechos y garantías que hoy tienen las víctimas en la República Argentina. También se pedía de que el tribunal pidió de que se haga un informe socioambiental, porque en todo el transcurso de este proceso no se tenía un informe socioambiental amplio, donde diga dónde él iba a cumplir esta prisión domiciliaria, que si bien se termina otorgando, porque era el mismo lugar donde habían ocurrido los hechos por los cuales él había sido condenado. Y sobre todo que en ese lugar donde él estuvo cumpliendo esta prisión domiciliaria que fue otorgada luego de que fuera otorgada por el Tribunal de Impugnación, existían 3 familias y también 5 niños. Y a la vez, en ese mismo terreno, existían otros departamentos con una mayor cantidad de familias y de niños que también estaba cuando él había sido condenado por un delito de un abuso sexual en cuanto a la niña. Entonces, en ambos casos, vemos realmente que en todo el proceso se han omitido pautas internacionales, como la Convención Belén de Pará, como de proteger a la víctima,
y por sobre todo la no inclusión, como dice la doctora Zenari, de las perspectivas de género, donde la víctima no ha sido escuchada durante el proceso. Es por eso que en ambos casos el fiscal general plantea un recurso y bueno, tenemos 2 sentencias que han sido establecidas, definidas por la Sala Penal, y quiero destacar, y sobre todo creo que es muy valedero, uno de los fundamentos que hace la doctora Zenari, donde establece que la perspectiva de género no es una ideología ni una opción, sino que es una mirada a la realidad. Creo que hoy la perspectiva de género es la realidad misma. Si todos nosotros, desde el rol que nos compete, desde el rol que desarrollamos, la incorporamos, desde la legislatura, desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo y desde cualquier ciudadano que desarrolle una función. Porque si queremos una justicia más accesible y más justa hacia las mujeres, si queremos legislar con perspectiva de género, si queremos gobernar con perspectiva de género, es un compromiso que tenemos que tener todos. Y no es una ideología y no es una opción, sino que es la realidad que hoy nos interpelan a cada uno de nosotros. Con esto doy lugar a la presentación y que podamos escuchar a la doctora María Soledad Zenari. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hola a toda la provincia de Chaco. Para mí es un placer enorme volver a estar virtualmente, aunque sea con todos y todas ustedes. Es una provincia que quiero mucho, que gracias a Jessica Ayala he tenido la oportunidad de visitar, de estar, de compartir vivencias, experiencias, y también de la doctora Alcalá. Es una gran persona, una gran funcionaria. Bueno, he estado también con Villagra y, bueno, muchísimas funcionarias comprometidas desde distintos lugares con la perspectiva de género y su aplicación concreta. Quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Juezas, también no me quiero olvidar de nadie, a Formarte y sobre todo, bueno, al Gobierno de Chaco, de Resistencia, y a la editorial Contexto. Sinceramente, al Colegio de Abogados, estos espacios son muy, pero muy importantes. Jessica realizó una descripción muy, muy concreta de los 2 casos que hoy vamos a abordar. No nos vamos a ir y no nos vamos a detener demasiado en la cuestión vinculada con toda la instancia procesal y con los distintos momentos que fueron atravesando los 2 expedientes. Yo, por una cuestión también vinculada con mis obligaciones para eventualmente no incurrir en prejuzgamiento en casos similares, me voy a remitir a explicar un poco los fundamentos de estos 2 fallos sin tampoco resolver muchas cuestiones hipotéticas, y bueno, eso lo veremos después con el avance de la charla. Primero vamos a comenzar hablando y precisando algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género. Como muchas veces yo lo he sostenido, sobre todo en las charlas en Chaco, la perspectiva de género en realidad es una obligación convencional. Hoy hay distintos movimientos que están intentando instalar la perspectiva de género, como dijo Jessica, como una ideología. Esto es muy importante que nosotros tengamos muy en claro que todas las personas que operamos dentro del derecho, ya sea magistrados, funcionarios o funcionarias, todos tenemos que tener muy, pero muy en claro que es una obligación convencional, que no es una ideología, que no es y que aquellas decisiones que no estén de alguna manera gobernadas por esta perspectiva que tiene que ver con una posición crítica, jurídica, lógica, que ver con un razonamiento, eventualmente correrían una suerte de, yo diría, de precariedad en cuanto a su estabilidad como acto jurídico, porque yo en otras instancias lo he explicado, aquellas decisiones, por ejemplo, que utilizan prejuicios o estereotipos o incurren en algunas cuestiones que reproducen desigualdades de, por ejemplo, en este caso, la mujer, son decisiones que están viciadas, que son arbitrarias y por eso incurren en la sentencia arbitraria. Me voy a referir al primer caso. Como bien Jessica ya relató los hechos, yo no voy a volver a relatar todas las cuestiones vinculadas con el recurso extraordinario de impugnación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, ni tampoco con el tratamiento que le da quien, digamos, preopina antes que yo,
sino que yo estoy, en este caso, como un segundo voto, lo mismo no solo en Villarroel, sino en L. Entonces, yo lo que hice fue una ampliación, en definitiva, donde me permití agregar algunas cuestiones. Adherí a todas las cuestiones procesales de admisibilidad, etcétera, pero lo importante es que hoy vamos a tratar algunas cuestiones y yo quiero remarcar algunos fundamentos que aquí fueron en mi provincia considerados novedosos. Yo considero que no son novedosos, considero que son regulares, legales, y que simplemente lo que hice fue aplicar el artículo 7, inciso B, de la Convención de Belén do Pará, que está incorporada a la legislación argentina. Entonces, vamos a hablar del primer caso. El primer caso, como dijo Jessica, era una persona que solicitaba el beneficio de la prisión domiciliaria, que finalmente fue otorgado por una afección respiratoria. Había un dictamen de una médica, justamente del Cuerpo Médico Forense de la provincia del Neuquén, que establecía que las condiciones de detención garantizaban la seguridad de esta persona en el ámbito carcelario. Por ende, que no había mayores perjuicios en cuanto a continuar cumpliendo la pena. Entonces, una vez que se trataron todas las cuestiones procesales, yo me permití agregar lo vinculado a la falta de perspectiva de género de todas las decisiones que se habían tomado, justamente otorgando el beneficio. Primero, precisé que en este caso se encontraban en tensión dos derechos. Uno eran en realidad dos titulares de derechos que se encontraban de alguna manera en tensión. ¿Por qué dije esto? Porque una persona que está cumpliendo una pena, ergo que está privada de la libertad, es un sujeto de especial protección. En este caso, el condenado es un sujeto de especial protección por la regla número 2 de las 100 reglas de Brasilia, a las cuales está adherida el Tribunal Superior de Justicia. También es sujeto de especial protección porque tiene un problema de salud. Entonces aquí yo tengo, primero, conceptualmente, a la persona condenada con de alguna forma, dos reglas especiales para considerar su situación al momento de tomar una decisión, y yo como funcionaria que decide, a su vez soy destinataria de estas reglas y debo prestar especial atención a estas dos cuestiones, ¿no? Que tiene problemas de salud y que está privado de su libertad. Pero por otro lado, también tenemos una víctima de abuso sexual gravemente ultrajante que, por su condición de mujer, también es un sujeto de especial protección por la regla número 2 de las reglas de Brasilia. Entonces, y además por haber sido, en realidad, por su condición de mujer, y otra por haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual. Entonces, lo primero que hay que tener en claro, que la víctima, al momento de resolver, debe ser justamente considerada como una persona en especial condición de vulnerabilidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una mujer víctima de delito, a su vez, y esto lo dice, por ejemplo, el protocolo para dictar sentencias con perspectiva de género emitido por la Corte Suprema de Chile, es un cuaderno de buenas prácticas, hay que tener en cuenta que incluso en un sistema acusatorio, en un sistema como tiene la provincia del Neuquén, acusatorio, la aplicación de todas estas normas de especial protección hacia la mujer se aplican de oficio. O sea, no deben ser alegadas en los recursos, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público Fiscal. Por ende, hay una orden concreta en Belén do Pará que se incorpora al derecho interno, que es tener en cuenta, primero, que las mujeres son sujetos de especial protección. Por otro lado, que a su vez, si fueron víctimas de delito también, y por ende observar otro tipo de discriminaciones, que es lo que denominamos en la práctica la intersección de las discriminaciones. Entonces, una vez analizado que acá había dos personas cuyos, ambas, sujetos de especial protección por ser dos personas en especial condición de vulnerabilidad por distintas razones, tenemos que comenzar a ponderar. ¿Cómo vamos a hacer esta ponderación? Y aquí es donde yo, en el fallo, comienzo a explicar qué es juzgar con perspectiva de género, qué es decidir con perspectiva de género. Decidir con perspectiva de género es una metodología jurídica, es una metodología que forma parte de nuestro razonamiento y que forma parte de nuestra forma de decidir.
Hoy me pregunto retóricamente, ¿los jueces y las juezas tienen la libertad o la opción de elegir este prisma, esta perspectiva y esta forma metodológica de decidir? No, no es una opción, no es una decisión, sino que quien no lo haga a su vez, eventualmente, de manera notoria y reiterada, puede incurrir en una causal de mal desempeño que habilite un jurado de enjuiciamiento o un juicio político. Por eso, especial atención para todos y todas las operadoras que toman decisiones, no importa, no solo para magistrados, sino también para eventualmente otro tipo de decisiones que no sean las sentencias, que las sentencias y las decisiones judiciales deben tomarse con este prisma. Cuando digo perspectiva, es una forma de ver la realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta forma de ver la realidad? Y esto es lo que me permito explicar en el fallo. ¿Qué es esta ruta jurídica sistematizada? No es una abstracción, no es una entelequia, no es una construcción vaga, es una obligación internacional de los estados tener en cuenta que la mujer es sujeto de especial protección y que a su vez la mujer puede estar atravesada por distintas discriminaciones y los jueces y las juezas de oficio deben detectarla y deben de alguna manera tomar decisiones que tiendan a esta igualdad. Si nosotros a dos personas en un proceso, de las cuales en este caso ya resaltamos que ambas son sujetos de especial protección, pero solo le aplicamos las normas de especial protección a favor de una, como en el otro caso lo vamos a marcar en el condenado, nosotros estamos incurriendo en una desigualdad para el trato con la víctima. Y esto es un poco lo que desliza el fallo. En este caso, justamente, juzgar con perspectiva de género, dice el fallo, es un ejercicio argumentativo. Ustedes se preguntarán, y esto lo repito muchas veces, concretamente, ¿qué significa juzgar o decidir con perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Mucha gente cree que la perspectiva de género es un vehículo para la desigualdad a favor de la mujer. Bueno, aquí el error. La mujer, por razones históricas, por cuestiones de origen, por cuestiones, yo diría, casi hoy, muy difícil de determinar cuál fue el punto de partida o el momento cero donde comienza la discriminación contra la mujer, lo cierto es que la historia está plagada de ejemplos donde la mujer, ¿qué tiene? Tiene lo que se llama una situación de desigualdad estructural. ¿Qué quiere decir? Hay una construcción social que tiende a la desigualdad del género, en este caso de la mujer. Esto se evidencia en la falta de acceso a los cargos públicos, en los ámbitos de decisión. Esto se evidencia en muchísimos indicadores. Por ejemplo, el femicidio es un indicador de desigualdad estructural. Si existiera igualdad estructural, y cuando hablo de estructural hablo de una desigualdad social de origen, histórica, que ¿cómo la compensamos? Justamente aplicando convenciones que establecen estándares especiales de protección. Por ende, en este caso, ¿qué requería la solución para poder analizar correctamente la procedencia o improcedencia de este beneficio? Aplicar la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que justamente teníamos que tener en cuenta que en un caso de abuso sexual, el beneficio, ya de por sí la prisión domiciliaria es un beneficio. Entonces, a este beneficio, lo que yo propongo dentro del razonamiento del fallo, es que le debemos agregar una cosa más. En sí, la prisión domiciliaria es un beneficio de interpretación restrictiva. Por ende, si una médica dijo que no existían mayores peligros para esta persona en mantener o en continuar cumpliendo su condena en el ámbito carcelario, para poder fundamentar la procedencia de este beneficio, tengo que argumentar concretamente por qué y por qué me separo de los fundamentos de la médica. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hay una cuestión. El famoso caso Campo Algodonero establece la debida diligencia de los estados.
¿Qué es la debida diligencia de los estados? Es justamente que en todas aquellas cuestiones donde exista precisamente un caso de violencia contra la mujer, los estados deben actuar de una manera, en realidad la obligación genérica es diligente, pero Belén do Pará va más allá y dice, cuando haya un caso de violencia contra la mujer, esta debida diligencia se ve reforzada. ¿Por qué una convención internacional refuerza la obligación de los estados de actuar de manera diligente en los casos procesales? Justamente lo refuerza como una estrategia positiva de los estados para poder dar mayor protección a las mujeres que sistemáticamente son víctimas de violencia. En esto hago un paréntesis. No existe un registro de homicidios, existe un registro de femicidios. Existe una necesidad estadística de contabilizar la violencia más letal contra las mujeres, como por ejemplo son los femicidios. Y después las estadísticas demuestran que las mujeres son especialmente afectadas por los delitos contra la integridad sexual, que como dice Rita Segato, son delitos de odio, delitos de poder. Entonces, acá es donde tenemos que ver justamente por qué ya debemos respetar la debida diligencia de los estados al momento de justamente prevenir, sancionar para finalmente erradicar. Ahora, en la etapa de sanción, y esto es lo que se plantea justamente en este apartado del fallo, en mi voto, la perspectiva de género no solo se aplica al momento de decidir una condena, por ejemplo, o de emitir una sentencia, también en la etapa de ejecución penal. Entonces, si trasladamos todos los principios de la perspectiva de género aplicada a la ejecución penal, encontramos que tenemos la obligación no solo de la debida diligencia, sino de la debida diligencia reforzada. Y si yo esto lo conjugo con la restrictividad con la que deben ser otorgadas las prisiones domiciliarias y le aplico la Convención de Belén do Pará y le aplico el deber de aplicar justamente una diligencia reforzada, llego a la conclusión que para justamente llegar a cumplir este estándar, la interpretación de la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria se debe hacer con un criterio no solo restringido, sino que esa restrictividad debe ser reforzada. Por ende, aquellos decisores que en el marco de la ejecución de la pena decidan otorgar un beneficio, deben fundamentar acabadamente, considerando especialmente no solo la situación del condenado como sujeto de especial protección y como persona en condición de vulnerabilidad, sino también de la víctima por ser mujer y por haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual. Justamente esto tiene que decirse así, muy claro, muy claro. No es necesario hablar mucho, no es necesario explicar mucho y no es necesario grandes esfuerzos argumentativos para darle a la víctima un debido tratamiento dentro del proceso. Si yo tuviera que remarcar algunas cuestiones salientes de este fallo, sería, primero, que la perspectiva de género se tiene que aplicar no solo al momento de dictar sentencia, sino al momento de ejecutar la pena. Porque podemos tener una sentencia modelo, podemos tener una sentencia plagada de buenas prácticas, pero si a su vez en el marco de la ejecución de la pena suceden estas cuestiones, donde se otorga un beneficio sin considerar la restrictividad de este beneficio, que tiene un origen convencional, justamente estamos incurriendo en una violación también a los derechos humanos de las mujeres. Y esto hay que decirlo muy, pero muy clarito. Por ende, conclusión número 1 es que la perspectiva de género no solo se aplica en el proceso para decidir, sino también durante la ejecución de la pena, donde la víctima tiene una especial participación y consideración. En este caso, dicho de una manera sencilla, yo me permito preguntarme, ¿qué pasa cuando en el marco de una ejecución de la pena se concede un beneficio sin, de alguna manera, considerar estas cuestiones que son especialmente perjudiciales en términos de política judicial? ¿En qué se incurre? En otra de las cuestiones que los protocolos son muy cuidadosos de preservar, que tiene que ver con la revictimización secundaria. La revictimización secundaria es, de alguna forma,
un tratamiento que otorga, o sea, en realidad es una forma de discriminación, pero ya no ejercida entre particulares, sino que en el marco de un proceso puede generar el propio Estado. En este punto, yo me permito afirmar que no aplicar la perspectiva de género y no tener justamente estándares de protección especial de la mujer, máxima en casos de delitos contra la integridad sexual o de su vida, es especialmente gravoso para los estados. ¿Por qué? Porque si este patrón de conducta estatal se repite, ¿qué se genera? Se genera una señal muy perniciosa, en realidad, para el delito. ¿Qué quiere decir? Que estos delitos son tolerados socialmente. Esto quiere decir, en realidad, es aplicar este tipo de beneficios en el marco de la ejecución de la pena sin considerar los estándares de protección especial de la víctima, dan una señal de impunidad. La impunidad no solo es no aplicar una pena, sino que también tiene que ver con morigerar una pena sin los fundamentos necesarios y sin considerar las obligaciones internacionales en protección de las víctimas. Por eso es muy, pero muy importante tener en cuenta todo este bagaje normativo que en realidad, yo siempre digo, por ejemplo, la CEDAW cumplió más de 30 años y al día de hoy no se conoce de manera profunda sus alcances, salvo por aquellas personas que se han dedicado a estudiarla. Belén do Pará, que es una norma paradigmática y fundante de protección y que es una norma que aporta gran calidad a las sentencias, sobre todo a las sentencias, por supuesto, vinculadas con delitos de género, es una convención extremadamente sencilla, corta, con un lenguaje llano, claro, y que a su vez ha generado fallos fabulosos con claras y, yo diría, ejemplares instrucciones para los estados, como es el caso de Campo Algodonero. Por ende, para los jueces, aplicar la perspectiva de género tiene que ser un análisis previo, preliminar, al momento de analizar, por ejemplo, los hechos, al momento de analizar y valorar la prueba, al momento de justamente enmarcar jurídicamente esa conducta. Pero aquí, en este fallo, lo que agregamos es que además de todo esto, es muy, pero muy importante que se aplique la perspectiva de género en la ejecución de la sentencia como parte del proceso. Ahora vamos a seguir, si les parece, con el caso número 2. Yo estoy viendo el tiempo. En el caso número 2, que es el caso que también relató Jessica, es un caso donde a su vez se suscitaron otras cuestiones, pero es un caso de similares características, donde también se señaló la falta de perspectiva de género en los pronunciamientos. En esto me gustaría resaltar que aplicar la perspectiva de género no es citar el marco normativo. Aplicar la perspectiva de género no es subsumir conductas y citar marcos normativos como, por ejemplo, Belén do Pará o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aplicar la perspectiva de género es un ejercicio crítico de cómo se miran los hechos. ¿Y qué voy a hacer? Lo que tengo que ver preliminarmente es si ahí hay una relación de desigualdad estructural. Muy importante. En los casos de delitos contra la integridad sexual, las estadísticas demuestran que la mujer está en una especial situación de desigualdad. Y esto lo demuestran los números. En el caso del femicidio, lo mismo. Las muertes violentas por razones de género, precisamente, tienen que tener una especial atención porque son indicadores de desigualdad estructural. Yo en esto me permito hacer un ejercicio para todos y todas las personas que son escépticas a aplicar este mecanismo que no hace ni más ni menos que otorgarle convencionalidad a las decisiones. Y siempre les digo, ¿por qué no pensamos de aquí para atrás en los últimos 12 meses cuando un grupo de mujeres, si me pueden identificar un caso donde un grupo de mujeres hayan
abusado sexualmente de un hombre. También quisiera saber si pueden identificar en el último tiempo un caso donde con una violencia significativa, justamente por razones de género, un grupo de mujeres haya incurrido justamente en este tipo de conductas en contra de la mujer. Es muy difícil cuando vamos hacia atrás encontrar ejemplos. Los ejemplos son puntuales y por supuesto también se consideran. Pero lo que hay que entender que la violencia contra la mujer es un problema endémico, es un problema global, es un problema estadístico y es un problema de desigualdad. Cuando yo identifico la relación de desigualdad, que es estructural por su origen histórico y social y por eso cuesta tanto revertirla, es que me veo en la obligación de aplicar las convenciones internacionales que traen estándares de protección. ¿Para qué? Para otorgar igualdad de trato. Si yo aplico la misma norma a personas desiguales, en definitiva, no voy a otorgar igualdad. Lo que voy a otorgar es igualdad formal, pero no sustantiva. Y justamente las convenciones lo que buscan es la igualdad sustantiva. En el segundo caso que citó la doctora Ayala, es donde también hacemos referencia al caso Villarruel. Hay algunas cuestiones también para considerar. Y es que la víctima en ningún momento fue siquiera mencionada. O sea, no hablo de mención, sino que la víctima, o sea, una cosa es nombrarla en el sentido de decir, bueno, este fue un hecho contra tal persona, sino que una de las cuestiones llamativas que marco al principio de mi voto es que justamente la víctima no había sido considerada jurídicamente dentro de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en momento alguno la víctima fue analizada en su situación. Justamente por esto, por decir, bueno, forma parte también del proceso. En esto me permití señalar que ¿qué pasa cuando tenemos dos partes procesales, en este caso el condenado y también la víctima, por decirlo de alguna forma simple, y una de ellas ni siquiera es tratada jurídicamente dentro del fallo? No forma parte del análisis de la decisión. No existe. Es invisible. ¿Qué existe en este caso? Si una de las partes sí y la otra no. Primero, que la considero que está por afuera del proceso, lo cual es una señal muy perniciosa. Y segundo, si yo a esta persona, que en este caso la víctima, no le doy ningún tipo de tratamiento jurídico dentro de la decisión, quiere decir que no ponderé en absoluto. Si no la ponderé en absoluto, menos puedo hablar de que apliqué los estándares de protección especial. Entonces, en este caso, el beneficio, y más allá de las discusiones procesales y todo, lo que me permití remarcar es la ausencia de tratamiento jurídico de la víctima dentro del proceso de ejecución penal. Y acá me permito preguntar, si yo sin fundamento alguno excluyo del tratamiento a una de las partes integrantes del proceso en el marco de la ejecución, sin fundamento, estoy incurriendo en una conducta discriminatoria. Y eso es precisamente lo que se señala en el fallo. Que no dar debido tratamiento, que esto lo aporta la perspectiva de género, porque digo, si se hubiera aplicado la perspectiva de género como ruta jurídica, crítica, como forma de ver los hechos, de analizar la prueba y de encuadrar el derecho en el marco de la ejecución penal, rápidamente hubiéramos advertido que a la víctima hay que ponderarla, por justamente la obligación internacional de la debida diligencia de los estados reforzada. Si, por el contrario, la víctima es invisible en el marco de la ejecución, estamos hablando de una conducta discriminatoria agravada por ser cometida por agentes estatales. Esto es un caso de revictimización secundaria, porque no solo una persona fue víctima del delito, sino a su vez también es víctima de un trato desigual por parte del Estado. Yo estoy hablando de obligaciones formales, yo estoy hablando de obligaciones procesales y estoy hablando de derecho. Yo no estoy hablando de ideología. Muchas personas creen que un juez o una jueza, hablando en estos términos,
a favor de la víctima es una persona que tiene una postura pro víctima o en contra de. Eso es lo que un poco Umberto Eco dice, la necesidad de construir el enemigo. No, en un proceso no hay enemigos, en un proceso hay partes y los jueces debemos analizar con total igualdad y ecuanimidad a todas las partes integrantes de una decisión judicial. Yo lo que creo que en este caso, la falta de consideración jurídica y sobre todo de aplicación de los estándares especiales de la víctima hacen que el Estado incurra a través de sus agentes en una conducta discriminatoria. Y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque perpetuado por parte del Estado es mucho más grave. También me permití señalar en otro punto las condiciones en las cuales esta persona iba a cumplir este beneficio. Justamente esta persona iba a ir a, cumplía su beneficio en la casa de una pareja donde había un menor de edad. En realidad era un predio, no estaban muy claras las condiciones, no se habían realizado los informes de la manera que se habían recomendado, en realidad por la cuestión del aislamiento había algunas dificultades para poder hacer el informe social con todas las características propias de un informe con una toma de conocimiento directa, etc. Entonces, una de las cuestiones que a mí me llamó poderosamente la atención es que además no solo se le concedía el beneficio, sino que se trataban de tomar medidas para que esta persona nunca esté en contacto o solo con el menor. En realidad decía que nunca esté a solas con el menor. En realidad había una escalera, una división, bueno, estas son cuestiones más puntuales de la cuestión edilicia, de infraestructura, pero lo más llamativo de la decisión es que se consignaba que volvía a la casa de su pareja, que tenía un hijo, y que en momento alguno, una de las cuestiones que se recomendaba, era que esta persona podía estar a solas con el menor. La persona que debía ejercer la vigilancia, justamente, del condenado con este beneficio, era su pareja, por ende mantiene una relación afectiva, lo cual obviamente relaja los mecanismos de vigilancia. Y por otra parte, lo que llama poderosamente la atención es que el Estado, a través de una de sus agentes, en este caso quien toma la decisión o ejecuta la decisión, mide el riesgo, lo pondera, considera que hay un riesgo. De hecho, estima que hay un riesgo previsible. Si no existiera esa previsibilidad, no se explicaría esta necesidad de mantener una vigilancia permanente y de evitar cualquier tipo de contacto a solas de esta persona con este niño que habitaba en ese lugar. Yo en este punto me permito preguntar, y ya saliendo un poco de la cuestión vinculada exclusivamente con la perspectiva de género, es: el Estado, a través de sus agentes, reconoció que para un niño había una previsibilidad de riesgo. Sin embargo, tomó una medida de imposible cumplimiento. Esta es otra de las cuestiones que hace, que tiene, da una señal de un salto cognitivo, de un salto lógico de este fallo, de una carencia, digamos, de racionalidad. ¿Por qué? Porque una persona es imposible que ejerza las 24 horas una vigilancia permanente, porque eso alteraría su ritmo de sueño y muchísimas cosas más que una persona necesita realizar como cuestiones básicas. Entonces, aquí es donde me permití señalar que en la doctrina del riesgo previsible, que es una doctrina que también fue acuñada para justamente condenar internacionalmente a los estados en los casos de obligaciones, justamente en el marco de la debida diligencia, ¿cómo yo demuestro que cumplí diligentemente mi función como Estado? Tengo que demostrar, es una obligación de medios, que tomé todos los recaudos. Ahora, si en el marco de la toma de recaudos estoy reconociendo que hay un riesgo y a su vez reconozco ese riesgo y recomiendo una medida de imposible cumplimiento, eso coloca al Estado neuquino en una situación de especial, digamos, conflictividad con la normativa internacional. Por ende, consideré que eso era motivo eventualmente también de cuestionamientos. Por último, ya porque van quedando pocos minutos, me permito analizar
lo vinculado con la emergencia. Obviamente que la emergencia como doctrina, para poder justamente proteger derechos, para eventualmente la cuestión sanitaria y todo lo vinculado con esto, y yo acá estoy tratando de ser lo más concreta posible en cuanto a qué dije exactamente en este caso, es que me permití analizar, y vuelvo un poco a la cuestión de la emergencia, me permití analizar que la emergencia sanitaria, que habilita justamente a ciertos derechos, limitarlos, restringirlos, por un fin último que tiene que ver, o sea, tiene que haber una correspondencia entre estos objetivos y las decisiones que se toman. Entonces, yo me permití analizar que en modo alguno la emergencia sanitaria puede habilitar para restringir derechos de las víctimas. En realidad, lo que me permito señalar es que la emergencia sanitaria no es un dogma. La emergencia sanitaria es una construcción, eventualmente es un marco jurídico, es una construcción, es una doctrina nutrida de fundamentos científicos sanitarios, en este caso, porque también puede haber emergencia financiera, etcétera, pero en este caso estamos en el marco de una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria no es un dogma y no habilita en modo alguno, por ejemplo, otorgar beneficios de manera colectiva sin analizar las particularidades de cada uno. Esto sí lo estoy diciendo de manera abstracta, ¿no? Entonces, en el marco de una emergencia sanitaria, en modo alguno, se puede transformar este esquema justamente de proteger derechos a la salud para transformarse en un esquema de retrocesos o de regresión en otros derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos, por ende yo no puedo invocar la emergencia sanitaria como un dogma incuestionable para tomar medidas que impliquen el retroceso de otros derechos, en este caso de la víctima. Yo quería referirme textualmente a este párrafo, y con esto yo de alguna manera terminaría, para dar lugar a las preguntas o a lo que de alguna manera quieran los participantes transmitirme, y es que justamente las leyes de Murphy, o sea, cuando uno lo busca algo, acá. Aquí lo encontré. Lo voy a leer para poder ser exacta. Volviendo al hecho que origina estas actuaciones, cuál es la situación de riesgo sanitario, ello me lleva a sostener que no puede prevalecer este riesgo para habilitar otros riesgos como el que indicáramos más arriba. En conclusión, ninguna emergencia puede conllevar, justificar y deteriorar el sistema de protección de derechos humanos de forma integral, pues el derecho del señor, en este caso del condenado, a obtener un beneficio debe ser conjugado de forma sistémica, tal como venimos sosteniendo, y no puede otorgarse sin ponderar todo el ordenamiento jurídico donde el aspecto sanitario, atención con esto, el aspecto sanitario es un elemento de análisis, pero no es un dogma que se invoca sin miramiento ni justificación. Esto para mí es fundamental tener en cuenta en este contexto, que va a tener de alguna manera una duración mucho más allá de lo que muchos habían, bueno, ahí están preguntando en los comments qué fallo, después vamos a subir todo el material, de eso se va a ocupar la doctora Ayala, y esto es lo que yo quisiera remarcar como cierre. La perspectiva de género es una ruta jurídica sistemática. Es una obligación convencional de los estados. Dentro de la perspectiva de género, el ejercicio número 1 es mirar los hechos e identificar si hay una relación de desigualdad estructural. Si yo detecto que hay una relación de desigualdad estructural, debo aplicar las normas de protección especial, en este caso, a favor de la mujer. En el caso de los procesos penales, esto no se agota con la sentencia, sino que se debe llevar a cabo durante todo el proceso, incluida la ejecución de la pena como parte integrante de este. Por otro lado, segunda conclusión, la debida diligencia de los estados es una obligación genérica,
Cuando estamos en un hecho que involucra a una mujer que probablemente sea víctima de discriminaciones interseccionales, ya sea por razones de pobreza, género o por haber sido víctima de un delito, yo debo aplicar la debida diligencia de manera reforzada. Esta suerte de refuerzo, según estos dos fallos, se traslada a la restrictividad con la que deben ser otorgados los beneficios de morigeración de las penas. Por otro lado, las víctimas deben estar presentes en todos los procesos. Entonces, por último, no me queda más que remarcar que la emergencia sanitaria no es un dogma, es un elemento de análisis. Y sobre pretexto de preservar derechos a la salud en el marco de eventuales contagios de una enfermedad, eso no puede implicar retroceder en otros derechos que también involucran la salud y la vida de muchísimas mujeres. Muchas gracias. Bueno, Soledad, muchísimas gracias, muy clara tu explicación, la verdad que lo vemos también en cada uno de los comentarios que están haciendo a través de las diferentes redes, de lo claro. Como vos decías, el fallo y las demás material que van a quedar acá, la verdad que todos los comentarios son de qué excelente exposición y muy clara. La verdad, en el repaso de lo que vos decías y que lo podía nombrar al principio de la necesidad legislativa de incorporar la perspectiva de género, porque también es una cuestión y una deuda histórica que si bien también ha llevado y colaborado a la gran desigualdad, si pensamos en nuestro primer código, nuestro código civil y el código penal cuando recién nació, y que Diana Mafia lo decía, que ha sido pensado teniendo al varón como base. Y en esto también pensaba recién en tu disertación, cuando decías de que justamente el género o luchar por la igualdad de género no es una lucha entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario, sino que establecer que en todos los índices nosotras estamos por debajo, y que es una obligación moral de aquellas que hoy estamos representando un espacio de poder, luchar para erradicar realmente esas desigualdades. La verdad que agradecerte nuevamente por tu exposición tan clara, también comentarte que lo habíamos charlado ya también telefónicamente, que vos hablaste, recién nombraste en cuanto a las causas estructurales, estadísticas y demás, que nosotros también hemos impulsado en conjunto con la diputada Pérez Otazú la creación de un observatorio en contra de las violencias y femicidios, entendiendo los femicidios como con las multicausales, causas justamente que lo originan los diferentes factores, para hacer un análisis y un seguimiento, que cada mujer que es víctima de femicidio no termine siendo un expediente, sino que hay una historia detrás con víctimas colaterales como sus hijos, hacer un seguimiento de la ley Brisa y sobre todo en esto, de tener datos estadísticos oficiales que no queden a merced discrecional de los diferentes cambios de gobiernos o de gestiones, sino que realmente nos brinden estos cifras oficiales para poder generar políticas públicas de prevención y de erradicación por sobre todo. Una de las preguntas que por ahí sí ha llegado es cómo ustedes están manejando en Neuquén el aumento, el aumento de los índices de violencia como resultado de la pandemia. Bueno, estamos obviamente con toda la cuestión vinculada con lo que es el aislamiento o el ASPO, como le han dicho que con las siglas. Lo que se hizo fue tomar decisiones para reforzar, tratar de protocolizar esquemas de atención, verificar todos los procedimientos. La oficina de violencia siguió trabajando. Obviamente, siguió trabajando, siguió atendiendo con guardias, o sea, tratando de adaptar la atención con una especial mirada desde el día número 1 a justamente el tipo de proceso y a qué estamos administrando. Estamos administrando riesgo de vida. En realidad, riesgo de vida, riesgo de muerte. Entonces, hay que tener en claro esa premisa. Justamente estoy leyendo en los comments, justamente hay muchas
funcionarias de la Oficina de Violencia de la provincia de Neuquén, que desde el día número 1 están trabajando en grupo, en red, tratando de reforzar y levantar todos esos canales de atención. Hemos hecho muchas reuniones de seguimiento, muchas reuniones para poder justamente interconectarnos y dar respuestas en el seguimiento. Pero hay que tener algo muy en claro. Y en esto voy a ser enfática, y a veces me critican porque dicen que los jueces tenemos que ser ejemplo de ser circunspectas y tratar de ser lo menos emocional posible. Bueno, yo soy enfática y hablo así. En este caso, hay que tener en cuenta que justamente estamos ante una situación de emergencia, donde lo que se intenta cuidar es la vida de las personas. No podemos olvidar y no podemos silenciar el hecho de que las mujeres víctimas de violencia en este marco también deben ser miradas con una especial protección, porque el aislamiento deteriora y empeora su situación. ¿Por qué? Porque justamente lo que genera, y lo puedo decir aquí porque este es un ámbito de tratamiento jurídico, académico y científico, el distanciamiento y el aislamiento favorece precisamente la violencia que normalmente sucede dentro del hogar y que afecta especialmente a las mujeres. Y a su vez dificulta el seguimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos es que a veces lo que se llama riesgo de femicidio se eleva de una manera que no es controlada, que no es posible controlar y que se están haciendo todos los esfuerzos estatales para controlar. Entonces, hay que mostrar y hay que hacer hincapié en que las 100, como están mostrando ahora distintos observatorios, porque bueno, todos sabemos que el registro de femicidio de la Corte va haciendo un relevamiento con un corte parcial, pero han salido cifras de distintos observatorios, de Mumala, yo trabajo mucho con los colectivos, entonces hay que tener en cuenta que las víctimas de femicidio también deben ser ponderadas dentro de este fenómeno y tenemos que analizar como Estado las causas también de ese femicidio, porque tenemos que mirar hacia adelante por si esta situación se sigue prolongando en el tiempo. Yo hace poco publiqué una columna, y no es por autorreferencial, que habla de cómo influye el aislamiento en la acumulación de tensión en las relaciones de pareja donde hay violencia. Y hay que tener especiales medidas gubernamentales para precisamente prevenir el riesgo y evitarlo, por supuesto, y evitar el daño, perdón. Entonces, me parece que el tema de la violencia contra la mujer en el marco de la emergencia sanitaria, en todos los COE, debe ser el objetivo número 1. Perfecto. Bueno, María Soledad, la verdad que ha sido un gusto, por los comentarios también, tu explicación siempre tan clara. Te agradezco, como siempre, la generosidad y el afecto por nuestra provincia, y espero que pronto podamos volver a encontrarnos por esta vía, o que una vez pasada esta pandemia puedas volver al Chaco, que como siempre te esperamos. Gracias por tu generosidad, por sobre todo, por tu generosidad para compartir desde tu experiencia la sororidad y realmente de mi parte la admiración que sabes que te tengo, y que muchas mujeres chaqueñas desde que te han conocido también han generado ese afecto. Muchas gracias. Bueno, Jessica, yo te agradezco también, y quisiera hacerte una mención especial que no tiene que ver con el cariño, sino que tiene que ver con que yo veo que la política, el gobierno, necesita mujeres como vos. Necesita mujeres como muchas de las funcionarias que tuve la suerte de conocer, que pertenecían a distintos espacios políticos. Y hay que desterrar esta cuestión de que la justicia no se debe vincular con el gobierno ni con la política. Nosotros tenemos que construir puentes, nosotros tenemos que trabajar, y todas las personas que están altamente comprometidas con este flagelo, con esta situación, como vos, que yo creo que sos una de las más dignas representantes de la perseverancia, de la profundidad, del trabajo, y sabés que no tengo ninguna necesidad de decirlo. Yo estuve en Chaco, pude ver tu capacidad para justamente llegar a un montón de espacios y de lugares diversos. Sinceramente, este mensaje hoy esté llegando a Chaco, con esta participación, con esta interacción, con este nivel de compromiso social, es impresionante. Te felicito por tu fundación,
Te felicito por tu compromiso, también a todas tus colaboradoras y colaboradores que son impresionantes, y realmente espero que Chaco te siga acompañando en esta cruzada que llevas con tanta dignidad, con tanto compromiso, y que también me genera mucha admiración. Y muchas gracias a Rubén de la Editorial Contexto por generar este espacio. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a Rubén, a Milagro y a todo el equipo que han hecho posible esta charla. Buenas tardes. Y a todos los que se conectaron. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau.